Pueblo se ofrecerá voluntariamente. Yo estoy tan contento de estar aquí con ustedes este fin de semana. Pienso que este fin de semana el Señor nos ha abierto su corazón a todos nosotros los que estamos aquí. Este fin de semana, uno de los asuntos que hemos visto es como David fue escogido por Dios. Y nuestros hermanos, tanto el hermano Wilson como el hermano Willy, nos mencionaron que si usted está aquí este fin de semana, esto es un gran indicio de que Dios lo escogió a usted. Así que, pero la historia de David no terminó ahí con David siendo escogido, sino que David, luego de que fue escogido, fue ungido por Samuel para ser un rey. Pero aún el ser ungido no fue suficiente, él tenía que pasar por muchos sufrimientos, muchas situaciones. Pero estas no eran situaciones que eran en vano, sino que eran situaciones para adiestrarlo. David, cuando fue ungido por Samuel, solamente tenía alrededor de 15 años. Así que David era un joven. Él tenía todavía, aunque había sido ungido, él todavía tenía que crecer, todavía tenía que madurar, todavía tenía muchas cosas que aprender. Por eso Dios lo juntó con Saúl. Y él tenía que pasar muchas situaciones y muchos sufrimientos con Saúl para poder ser adiestrado, para crecer y para madurar. ¿Cómo eso se relaciona a nosotros? Las situaciones que nosotros pasamos hoy en día en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en las escuelas, aún en la iglesia, todas estas situaciones son para que nosotros crezcamos, son para que nosotros maduremos. Y para prepararnos. Pero un asunto muy importante que tenemos que acordarnos de cómo, de toda esta situación de los sufrimientos y las situaciones de David, fue la manera en que David respondió a esta situación. David no fue un joven que respondió de manera desagradable. Aún en la situación como el hermano Willy nos presentó ayer en la mañana, cuando Saúl aún intentó matarlo, él no quiso vengarse. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él dijo, lejos esté de mí yo tocar al ungido de Dios. Esta fue su reacción. Él confió no en su pensamiento, en sus emociones, ni aún en el ambiente en lo que él estaba viviendo, sino que él confió en Dios. Él confió en la soberanía de Dios. Así que nosotros en nuestras situaciones que pasamos día a día, tenemos que tener un corazón como David, confiar en Dios y no buscar según nuestras emociones querer vengarnos. Si es una situación como la de David, que Saúl quería matarlo, no querer nosotros tener nuestra venganza y matarlo a él también. Y estas situaciones llevaron a David a estar preparados para batallar o pelear contra Goliat. El hermano nos hizo muchas preguntas ayer, a ver si entendíamos lo que estábamos leyendo. El hermano nos preguntó qué tenía David cuando fue a pelear contra Goliat. ¿Por qué 5 piedras? ¿Por qué eran lisas? ¿Por qué la bolsa? ¿Qué significaba el cayado? ¿Por qué una lanza? ¿Por qué le pegó en la frente? ¿Por qué se enterró la piedra en la frente y no rebotó? Así que todas estas cosas son muy significativas y espero que hayan tenido un buen tiempo en sus grupos entrando en esas preguntas. Y también en la noche, ayer tuvimos un mensaje, ayer la conferencia tomó como un pequeño giro. El mensaje el viernes en la noche y el sábado en la mañana fueron mensajes muy animantes y llenos de vida, pero el mensaje anoche tomó un giro, fue un poco más sobrio. Y en este mensaje, el mensaje 3, la transgresión y el arrepentimiento de David, más el perdón de Dios, fue un mensaje muy importante. Y creo que este es un mensaje que ustedes como jóvenes es muy importante que lo escuchen a esta edad.
Porque estas son cosas que suceden hoy en día, tanto a ustedes como a todos nosotros. Y el hermano comenzó contándonos la historia de David, cómo David en un día que estaba de reposo, quiso quedarse reposando en su casa, estaba caminando por el techo y él vio a esta mujer. Y el hermano se detuvo en este asunto y estuvo mucho tiempo. Y aún nos leyó unos versículos que quiero leerlos otra vez en Primera de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y no bien, por causa del tiempo, no voy a entrar nuevamente en la historia de este fracaso y pecado de David, pero todo comenzó con la lujuria de sus ojos. Y es muy importante que nosotros tomemos cuidado de qué nosotros miramos, especialmente esta generación, incluyendo desde mi generación hasta la de ustedes. Nosotros pasamos mucho tiempo en el internet, especialmente en las redes sociales, y viendo muchas cosas en las películas y viendo muchas cosas en la televisión. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El hermano nos mostró cómo el pecado de David comenzó con sus ojos, con la lujuria de sus ojos, y llegó al punto de que el profeta Natán le dijo que la espada no se iba a ir de su casa. Aún en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo de Mateo, el Espíritu Santo vuelve y menciona este fracaso de parte de David. Así que lo que nosotros vemos, nuestros ojos, es la puerta a nuestro ser. Así que quizás lo que usted vea pueda para usted ser algo pequeño, que usted lo tome por algo pequeño, pero lo que vemos abre la puerta a todo nuestro ser. Y eso, al igual que a David, nos va a llevar a fracasos y nos va a llevar a sufrimientos. Así que es muy importante este punto de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne. Y aún en este asunto de los deseos de los ojos y los deseos de la carne, nuestro hermano hizo mucho énfasis en este asunto de las citas y de las relaciones sin miras al matrimonio. ¿Saben? Esto es algo no hace tanto de eso. En mi grupo de mi edad éramos alrededor de 15 varones, casi 15 varones en mi grupo. Hoy en día quedamos 2 en la vida de la iglesia. Como le mencioné, como el hermano mencionó ayer, él quiere, nuestro corazón es que de aquí a 10 años todavía ustedes permanezcan aquí. Que tomen cuidado de su ser, de los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Pero esto no terminó aquí, el mensaje no terminó aquí. David, luego de que fracasó y pecó, se arrepintió. Jóvenes, es muy importante en el momento que nosotros pequemos, fracasemos o suceda lo que suceda, volvamos nuestro corazón al Señor y nos arrepintamos. Saben, el confesar, como Wilson mencionó en el primer mensaje, el confesar va junto con el arrepentimiento. El confesar es cuando el Señor le muestra algo, que hiciste algo. Nuestro confesar es decir, sí, Señor, es verdad, yo lo hice. Señor, perdóname por haber hecho eso. Y el arrepentimiento es volvernos, es dar un giro de 180 grados.
Si vas yendo de esta manera, el arrepentimiento es un giro, un cambiar en tu pensar. Es decir, eso que yo hice, Señor, está mal. Señor, me vuelvo de eso. Eso fue lo que David hizo. David se arrepintió, David confesó su pecado, se arrepintió. Y esto resultó en el último punto del mensaje, que el perdón de Dios se casó con la transgresión de David y su arrepentimiento. Este matrimonio produjo a Salomón, quien edificó el templo de Dios. Así que cuando nosotros pecamos y fracasamos, es muy importante que nosotros volvamos nuestro corazón al Señor, confesemos y nos arrepintamos. Y de este arrepentimiento, el perdón del Señor viene y esto produce en nosotros algo que será este Salomón que edifica el templo de Dios. Pero tampoco eso es que digamos, voy a pecar y me arrepiento y no hay problema, Dios me va a perdonar. Sino que cuando fracasemos, simplemente volvemos a nuestro corazón al Señor y nos confesamos y nos arrepentimos. Aleluya. Amén. Le damos gracias al Señor por ese buen resumen de los primeros mensajes. Ahora, ¿qué tal, jóvenes? Sí, vamos a pasar a la página, en su libro de bosquejo, a la página 15, y vamos a continuar con la carga del Señor para este fin de semana, con el mensaje número 4. Ven, la página 15. Gloria al Señor, qué misericordia. ¿No han disfrutado hasta ahora este tiempo? Yo creo que sí, ¿verdad? El Señor realmente nos ha hablado. El Señor realmente ha liberado su carga. Pero hasta no se ha acabado, no hemos terminado. Todavía el Señor tiene algo más que traernos, algo más que liberar. Así que, aunque quizás estemos un poco cansados, ya llevamos 2 días aquí, por favor, ¿verdad? Nos ejercitemos para aguantar un poquito más. Aleluya, este es el último y gran día de la fiesta. Amén. Yo le mencionaba eso ahorita a Yamani, en el último y gran día de la fiesta. Aleluya. Jesús se puso en pie. Aleluya. Y alzó la voz. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Yo sé que muchos de nosotros somos estos que estamos sedientos y queremos más. Así que simplemente abramos nuestro corazón para que el Señor siga dándonos más. Aleluya, nos dé algo más de beber. Aleluya. ¿Qué tal si vamos al mensaje número 4? ¿Y qué tal si leemos el título del mensaje número 4 todos juntos? Amén. David sirvió a su propia generación. Aleluya. David sirvió a su propia generación. Y ¿verdad? Yo consideraba otra manera que pudiéramos ver este título. Pudiera ser David fue un servidor a los de su generación. David fue un servidor a los de su generación. Y yo busqué esa palabra en el diccionario, la palabra servidor, y ¿verdad? En el diccionario dice, de servidor es una persona que sirve como criado, o una persona asalariada que trabaja en las tareas domésticas, o, pudiéramos también decirlo, un sirviente. También en la palabra, ¿verdad? En el versículo, uno de los versículos que aparece ahí como referencia es Mateo 10, 43 y 44. Y aquí el Señor mismo le estaba hablando a sus discípulos, porque lo que sucedió aquí en Marcos fue que 2 de sus discípulos vinieron al Señor y les dijeron: Señor, queremos preguntarte algo. ¿Qué tal si cuando tú estés en tu reino, yo puedo sentarme a tu derecha y el otro sentarse a su izquierda? En otras palabras, ellos lo que estaba en el corazón de ellos querían ser, uno quería ser el primero y otro el segundo. Y entonces escuchen lo que el Señor les contestó. Él les dijo: pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
En otras palabras, ellos querían hacerse grandes entre los discípulos, querían sobresalir. Pero el Señor les dijo, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y en el versículo 44 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. En otras palabras, si nosotros queremos ser el primero, queremos ser el número uno, ¿verdad? En los que están entre nosotros, el Señor nos dice que lo que realmente necesitamos ser es servidores los unos de los otros. Y no solamente servidores, aún el Señor les dice que necesitamos llegar a ser aún esclavos de los santos. Así que en este asunto, David fue uno que vivió de esta manera. Y quizás pudiéramos preguntarnos, pero David no era el rey. Si había alguien que quizás podía proclamar ser el primero o estar por encima de todos, era David, porque él era el rey. Sin embargo, David fue tal persona, ¿verdad? Como hemos visto hasta ahora en los otros mensajes, él fue uno conforme al corazón de Dios. En otras palabras, una persona la cual es conforme al corazón de Dios es uno que llega a ser servidor de los santos. Llega a ser aún un esclavo de los santos. Así que necesitamos tener tal aspiración, ser este tipo de persona. ¿Qué tal si juntos también leemos el número 1 romano? Todos juntos. El servicio de David a su propia generación. Así que este servicio que David llevó a cabo fue uno conforme al corazón de Dios. Fue uno conforme a un hombre conforme al corazón de Dios. Las hermanas, ¿qué tal si las hermanas leen la letra A? Todas juntas. Aunque David era un rey, como mencioné anteriormente, David era el rey. Sin embargo, Dios mismo, es bien interesante, Dios mismo dice que Dios consideraba su reinado como un servicio a su propia generación. En otras palabras, probablemente el reinado de David fue uno, el cual él velaba por las necesidades de los demás, por las necesidades del pueblo. De igual manera, ¿verdad? Nosotros, en nuestro vivir, en nuestra relación con los demás, debe ser una relación de servidor. No una relación de querer y de rivalidad, a ver quién sobresale el uno del otro, sino una relación en la cual nosotros procuremos suplir la necesidad de los demás, suplir la necesidad de los hermanos. ¿Qué tal si los hermanos ahora leen la letra B? Todos juntos. En la Biblia, grande, deberá convertirse en un siervo de todos. Así que este es el principio, o sea, lo que está establecido en la Biblia, que ya lo leímos en los versículos y el relato de Marcos, es que el que quiera hacerse grande deberá convertirse en un siervo de todos. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Y de hecho, este asunto de querer ser el primero muchas veces es inevitable porque eso está en nuestra naturaleza. Eso está en nuestra naturaleza. Aún desde pequeños en el sistema en el cual somos educados, el sistema educativo, en las escuelas, siempre se nos enseña en que seamos los primeros. ¿No es así? De sobresalir. Y en cierto sentido, nosotros realmente lo que necesitamos es aprender a ser servidores, ¿verdad? Ser servidores, tal como lo hizo, de hecho, el Señor mismo. En este asunto, aún David nos recuerda, ¿a quién nos recuerda David en este asunto? Él siendo rey, llegó a ser un servidor. ¿Quién es el Rey de Reyes? El Señor Jesús, ¿verdad? Así que aún en este asunto, David era un tipo del Señor mismo. El Señor, siendo el Rey, siendo el Dios, el Creador del universo, Él vino a servirnos. Aleluya, Él vino a servirnos.
¿Y cómo Él nos sirvió? Bueno, aún Él nos sirvió entregando su vida misma por nosotros. Aleluya, por redimirnos. De esta manera Él nos sirvió. Y hay muchos relatos en la Biblia, específicamente en el libro de Marcos, el cual vemos cómo Él vino y fue nuestro servidor. ¿Qué tal si los hermanos leen la letra C también? David reinó. Aleluya, David reinó como rey al pastorear al pueblo de Dios. Así que este asunto de ser un servidor, ser un esclavo, no es otra cosa que también ser un pastor. Nuestro servicio es pastoreando. Y vemos aquí cómo aún David, si recuerdan en los mensajes anteriores y en la vida de David, vimos a qué era lo que se dedicaba David cuando él era joven. ¿Qué era él? Pastor. O sea que aún David había sido entrenado. Él había recibido estas experiencias de cómo ser un pastor de las ovejas. Las ovejas son bien frágiles, requieren mucho cuidado, requieren mucho pastoreo, y esto le sirvió a David de entrenamiento para él ser llamado por Dios mismo, ser escogido para pastorear al pueblo, Y aún vemos cómo en el reinado él pastoreó al pueblo de Dios. Señor Jesús. La letra D, las hermanas. Dios, todas las experiencias para constituirlo aleluya. Así que dice aquí que Dios utilizó algunas experiencias y sufrimientos. ¿Eso es lo que dice? No, ¿qué dice? Que Dios utilizó ¿qué? Todas las experiencias. Así que si pueden circular esa palabra, todas las experiencias y sufrimientos de David desde su juventud, y eso lo vimos en los mensajes anteriores, como David desde su juventud, aún este asunto de ser el menor, aún este asunto de estar bajo, cuando el Señor lo llamó, lo puso junto con Saúl, y cuántos sufrimientos no le causó Saúl, vimos en mensajes anteriores. Así que todas estas experiencias y estos sufrimientos desde su juventud lo prepararon. ¿Los prepararon para qué? Dice aquí, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Para hacer un vaso canal. Ustedes saben, un vaso, ¿cuál es el propósito de un vaso? Por un lado, ¿qué? Contener algo, ¿verdad? Así que un vaso es algo que contiene algo. Y un canal, algo que fluye. Así que por un lado, todas estas experiencias llegaron a llenar a David con todas estas experiencias para entonces él poder fluir a otros. Todas estas experiencias. Y de igual manera nosotros fuimos creados como vasos. Y nosotros necesitamos ser constituidos, ser preparados con todas estas experiencias. Todas las experiencias por las cuales nosotros pasamos, sean positivas, sean experiencias negativas, créanme jóvenes que los capacitan a ustedes para entonces poder suministrarle algo a otros. Estas mismas experiencias por las cuales pasamos son las mismas experiencias que nos capacitan, que nos adiestran para nosotros poder suministrar a otros. Y este asunto de ser constituido, no hay otra mejor manera de ser constituido que con la palabra del Señor. Necesitamos ser constituidos con la palabra del Señor. Por eso en mensajes anteriores se nos hablaba este asunto de que aun cuando leemos, ¿verdad? El hermano nos hablaba, realmente entendemos lo que leemos. Necesitamos ir a la palabra de una manera diaria, de una manera aún sistemática. Y aún ir al ministerio,
que el ministerio nos abre la palabra y de esta manera nosotros somos constituidos, ¿verdad? Somos estos vasos canales que por un lado somos llenos, pero no para quedarnos y seguir creciendo y ser un vaso grande, sino ser vasos canales. Que quizás cuando estamos ahí con nuestros amigos, nuestros compañeros de clases, y quizás ellos tienen alguna situación, se abren a nosotros vamos a tener algún suministro para ellos. Vamos a tener algún suministro para ellos, aún para los unos con los otros, aún para los santos. Así que nosotros necesitamos llegar a ser tales que son constituidos y preparados para llegar a ser vasos canales. Señor Jesús. ¿Qué tal si todos juntos leemos la letra E también? Todos juntos. Él también le sirvió a Dios en su deseo de preparar un lugar donde Dios pudiera establecerse en la tierra. El corazón de David estaba puesto en la casa de Dios, su habitación. Aleluya. Así que parte de su servicio a Dios estuvo en el deseo de David prepararle una casa a Dios. Y esto lo vemos en 2 de Samuel. Si vamos ahí a este relato, es bien interesante en 2 de Samuel. Voy a buscarlo rapidito. 2 de Samuel, capítulo 7. Los que puedan también buscarlo, si quieren ir. ¿Verdad? Y aquí David estaba en una etapa en la cual ya había paz, él estaba más tranquilo, era una etapa, ya él estaba más mayor en su vida. Y dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey a Natán, el profeta. David le dijo a Natán, mira ahora, yo habito en esta casa de cedro, pero el arca de Dios habita entre cortinas. En otras palabras, el corazón de David, por los intereses de Dios, por la casa de Dios, era tal que él se veía a sí mismo en su casa con lujos, una casa de cedro, grande, espaciosa, y él decía, yo estoy en esta casa cómodo, sin embargo, dice aquí, pero Dios, dice en el versículo 2, mira ahora, yo habito en esta casa, pero el arca de Dios habita entre cortinas. Ustedes saben, el arca de Dios estaba ¿dónde? En el tabernáculo, ¿verdad? Y el tabernáculo no era otra cosa, como dice aquí, ¿verdad? Era una tienda que lo que la cubrieran unas cortinas. Así que David, en él estaba el deseo de entonces hacerle casa a Dios. Pero algo bien interesante, lo que sucedió aquí, cuando David le manifiesta ese deseo al profeta Natán, de que él quiere hacerle una casa a Dios, inmediatamente entonces Dios lo detuvo. Y mire lo que dice en los versículos que siguen. Dice, y Natán dijo al rey, todo lo que está en tu corazón, anda y hazlo, porque Jehová está contigo. Y aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice Jehová. Así que Jehová le está contestando a David. Dice, tú me has de edificar casa para que yo more en ella. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a David, realmente yo no te he pedido que realmente que me hagas casa. Y aún en el versículo 11 más abajo dice, asimismo Jehová te declara que Jehová te hará casa. En otras palabras, el Señor lo que le estaba diciendo era, tú no me vas a edificar casa a mí, yo soy el que te voy a edificar casa a ti. Yo soy el que te voy a edificar casa a ti. Entonces, realmente, lo que significa esto, yo escribí aquí unas notas, dice, algo interesante aquí es que aunque David tenía tal corazón, un corazón que se interesaba por la casa de Dios, y ustedes saben, hoy en día nosotros necesitamos tal corazón.
de que debemos interesarnos por la casa de Dios. Hoy en día, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia, ¿verdad? Los santos, la iglesia es la casa de Dios. Así que nosotros necesitamos hacer esto, en los cuales nos interesamos en la casa de Dios, que nos interesamos en los santos. Y yo estaba como que considerando este asunto, y aún, por ejemplo, cuando nuestros padres nos llaman y nos dicen, acuérdate que hoy es el día, hoy hay reunión, hay que prepararse porque hoy tenemos reunión. Yo estaba considerando, quizás uno cuando joven, uno dice, ay, reunión, hoy, otra vez, ¿verdad? O estamos bien gozosos de que vamos para la reunión. Este asunto, ¿verdad?, nos expone y nos deja ver qué es lo que está en nuestro corazón, si realmente nosotros estamos por los intereses de la casa de Dios o no. Señor Jesús. Entonces el Señor mismo le dijo a David que él le iba a edificar casa a él. Entonces esto nos muestra que realmente nosotros, el Señor no tiene necesidad de que nosotros le edifiquemos algo a Él. Realmente el Señor no quiere que nosotros le edifiquemos algo a Él. Él lo que quiere es, Él dice, nosotros no podemos edificarle casa a Dios, la iglesia con nosotros mismos o con algo con algo con nosotros como material. La iglesia es edificada únicamente con Cristo. En otras palabras, si nosotros tenemos el deseo de edificarle algo a Dios, edificarle casa a Dios, realmente lo que nosotros necesitamos es permitir que Él mismo se edifique en nosotros. Permitirle que Él mismo se edifique en nosotros. Y esto se lleva a cabo por medio de dejar que Cristo haga su hogar en nuestro corazón. Dejar que Él haga su hogar en nuestro corazón. Ustedes saben, cuando Él viene y hace su hogar en nuestro corazón, realmente esa es la casa de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es su deseo. Él venir, morar en nuestro corazón. Y de hecho esta casa entonces llega a ser por un lado la casa de Dios, su morada, y llega también a ser nuestra morada. Así que Dios en nosotros, nosotros en Él, y llega a ser esta morada mutua. Yo estaba considerando y vino a mí un ejemplo de este asunto de dejar que el Señor haga su hogar en nuestro corazón. Y yo consideraba, usted sabe, cuando por ejemplo usted invita a alguien a su casa a quedarse, y usted sabe, casi siempre cuando uno invita a alguien a su casa a quedarse, uno le dice a la persona dónde este va a ser tu cuarto, aquí tú te vas a hospedar, esta es la cocina, esta es la sala, allá está, mi cuarto está allá, el cuarto mío y de mi esposa está allá. Y casi siempre al final le decimos a la persona, y siéntese como en su casa, ¿verdad? Eso es lo que le decimos. Pero realmente hay ciertos lugares donde nosotros no vamos a permitirle a esa persona entrar. Por ejemplo, esa persona que estamos hospedando no simplemente va a ir y entrar a mi cuarto, entrar a mi baño, ¿verdad que no? Y de esa misma manera nosotros, el Señor quiere que nuestro corazón llegue a ser su casa. Pero hay en nuestro corazón aún habitaciones, lugares donde nosotros no hemos dejado que el Señor haga su hogar en nosotros. Así que nosotros necesitamos realmente orar al Señor, abrir nuestro corazón al Señor para que el Señor realmente pueda sentirse en su casa, en nuestro corazón. Tantas cosas, ¿verdad? Nuestro corazón se apega a tantas cosas, ama tantas cosas, tiene tantos lugares escondidos. Y más adelante vamos a ver un poquito acerca de cómo tratar con nuestro corazón y con las partes de nuestro corazón. Así que realmente, por un lado, yo pienso que este asunto de David, el deseo de él querer prepararle casa a Dios, no era malo, era algo bueno, pero realmente Dios lo que necesitaba es que David abriera todo su ser para que Dios mismo
llegar a morar en su corazón para entonces hacerle casa a Él en su corazón. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Me perdí, ¿dónde nos quedamos? Para el 2 Romanos, ¿verdad? Amén. ¿Qué tal si leemos todos juntos el número 2 Romanos? Amén. Nuestro servicio a nuestra propia generación. Así que nosotros, ahora es como más aplicable a nosotros, ¿verdad? En el numeral 1 Romanos vimos un ejemplo de cómo David, él le sirvió a los de su generación. Pero entonces ahora en el numeral 2 Romanos es algo un poco más aplicable a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser estos que llegamos a poder brindarle un servicio a los de nuestra generación? O sea, a los que están con nosotros, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, nuestros compañeros de clase, los de nuestra generación, ¿cómo nosotros podemos serle de servicio a ellos? ¿Qué tal si todos juntos leemos la letra A? Para poder... Así que si nosotros queremos servirle a los demás, este es el mismo principio. David quería prepararle casa a Dios, pero era Dios el que le iba a preparar casa a él por medio de impartirse a él mismo en su corazón. De igual manera aquí, si nosotros queremos servirle a otros, si queremos ser servidores a otros, nosotros tenemos que primero dejar que el Señor nos sirva a nosotros, ¿verdad? Para entonces nosotros poder servirle a otros. Si no pasamos por esta experiencia, ¿cómo entonces vamos a poder servirle a otros? ¿Cómo podemos ser útiles en las manos del Señor? El número 1 dice, el Señor Jesús mismo, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Así que tenemos al Señor mismo como nuestro modelo, ¿verdad? Él mismo vino como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Y aún en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Él vino de tal manera, a servirnos de tal manera que aún dio su propia vida por nosotros, para rescatarnos, para redimirnos. Ese fue el servicio que Él nos dio. Así que si nosotros queremos servirle a otros, necesitamos primero dejar que Él nos sirva a nosotros de esta manera. El número 2, lo leemos juntos. El Señor en el pasado aún nos sirve en el presente y Él nos servirá en el futuro. Así que Él nos sirvió en el pasado, entregándose a sí mismo, efectuando la redención, alcanzándonos, seleccionándonos. Aún en el presente continúa sirviéndonos y aún en el futuro también nos servirá. Aleluya. La letra B, todos juntos. Necesitamos amén. Necesitamos experimentar el gozo de ser vasos canales para el Señor. Aleluya. Fuimos elegidos para ser los vasos del Señor. Por un lado, fuimos elegidos para ser los vasos del Señor, para ser estos que contienen al Señor mismo. Número 2, ser vasos canales para el Señor es una bendición y un disfrute. Aleluya. Así que no hay otra cosa más disfrutable que ser vasos canales para el Señor. Señor Jesús. La letra C, todos juntos. A fin número 1, abiertos. Amén. Por medio de disfrutarle y manteniéndonos en comunión continua con Él. Aleluya. Así que para llegar a ser estos vasos canales, necesitamos, número 1, estar abiertos. Estar abiertos. Aleluya. Para disfrutarles y tener comunión con Él.
Señor Jesús. Y aquí en el número 2, Romanos, quizás voy a pasar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Tengo un poquito más de carga aquí en este asunto. ¿Y qué tal si leemos el número 2, Romanos? El número 2 juntos. Tratar continuamente para que pueda llegar a ser la buena tierra, para que el Señor crezca y para que Él pueda fluir a través de Él. Así que si nosotros queremos llegar a ser estos vasos canales, nosotros necesitamos tratar con nuestro corazón. Recuerdan que en mensajes anteriores hablábamos de este asunto de nuestro corazón y hablábamos de que nuestro corazón se compone de qué partes. Nuestro corazón se compone de la mente, de la emoción, la voluntad y la conciencia. ¿Verdad? Que la conciencia, aunque es una de las funciones del espíritu, pero es una parte también de nuestro corazón. Así que si nosotros queremos ser estos vasos canales, nosotros necesitamos tratar con nuestro corazón. Ustedes saben por qué es que el corazón es tan importante. Porque por un lado, aunque nuestro espíritu es el órgano con el cual nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos al Señor, y esto creo que el hermano lo mencionó anteriormente, cuando nosotros recibimos al Señor, Él viene a morar ¿dónde? En nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu es regenerado, nuestro espíritu es avivado, pero en nuestro corazón es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida. Por un lado, Él regenera nuestro espíritu, Él aviva nuestro espíritu, pero en nuestro corazón, Él necesita que nuestro corazón llegue a ser el terreno apropiado donde Él mismo, como semilla de la vida, pueda crecer. Así que por tal razón nosotros, el corazón, yo diría, es bien importante. Necesitamos tratar con nuestro corazón. De hecho, en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y aquí puro lo que significa es un corazón sencillo, un corazón con un solo propósito, con una sola meta. Pero nuestro corazón nuestro corazón se apega a tantas cosas. Así que necesitamos tratar con cada una de estas partes. ¿Y qué tal si quizás los que estén tomando notas puedan apuntar estas cosas que les voy a decir? En nuestra mente necesita ser una mente lúcida o sobria. De esta manera es que nosotros necesitamos tratar con nuestra mente. Muchas veces nuestra mente es el campo, de hecho nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. A nuestra mente muchas veces llegan tantos pensamientos, tantos ataques del enemigo. Hay veces que estamos tratando de leer la Biblia, hay veces que estamos tratando de orar, de tener un tiempo de avivamiento con el Señor. Y no sé si les ha pasado esto, que de momento llega un pensamiento negativo. Y uno dice, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿Verdad? Y es que nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Así que por tal razón nosotros necesitamos tener una mente lúcida, una mente sobria. Ustedes saben, esto es como que lo contrario a cuando las personas, ustedes saben, cuando las personas toman licor, una de las cosas que hace el licor es que la mente está ebria, ¿verdad? Por eso, de hecho, la persona está ebria, su mente no está sobria, su mente está completamente desenfocada. Y de hecho, muchas veces el mundo, muchas cosas del mundo, las cuales a veces nosotros tocamos, ocasionan de que nuestra mente no esté sobria, nuestra mente no esté lúcida, pero necesitamos tratar con nuestra mente para que nuestra mente sea sobria. En cuanto a nuestras emociones, anoten, en nuestra emoción necesita ser una emoción llena de amor. Si quieren, anótelo. Nuestra emoción
debe ser una emoción llena de amor. Llena de amor. ¿Y llena de amor para quién? Para el Señor mismo, ¿verdad? No sé si fue ayer, esta mañana cantábamos, Señor, solo te amo a ti. Aleluya. Así que nuestra emoción necesita ser una emoción llena de amor por el Señor. Nuestra emoción es tan fluctuante. Muchas veces si alguien nos ofende, si alguien nos dice algo, nuestra emoción se va desenfrenadamente. Y ahí vamos rápido y quizás prendemos una canción que pone a mover ahí nuestras emociones y entonces nos sentimos bien de que nos estamos sintiendo mal. No sé si me explico. Nos vamos desenfrenadamente y esto es como un tipo de autocompasión, ¿verdad? Y nos vamos por ahí, ay, pobre de mí, ¿verdad? Y estas son unas emociones como que desenfrenadas. No, nosotros necesitamos tener una emoción llena de amor, pero llena de amor por el Señor, ¿verdad? Y una de las mejores prácticas es diciéndole al Señor, Señor, te amo. Aleluya, diciéndole al Señor, te amo. Y créanme, si nosotros todos los días, todas las mañanas, le decimos, Señor, te amo, Él va a llenar nuestras emociones de amor, pero por amor por Él mismo. En cuanto a la voluntad, anoten, necesitamos una voluntad sumisa. Amén. Nuestra voluntad realmente no es sumisa. No es sumisa. Nuestra voluntad muchas veces es como un caballo salvaje. Muchas veces los hermanos o nuestros padres nos dicen que hagamos X cosa y nosotros queremos hacer otra cosa. ¿No han tenido esa experiencia? Y es porque nuestra voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Así que nosotros necesitamos una voluntad sumisa. En cuanto a la conciencia, anoten, necesitamos una conciencia purificada por la confesión. Aleluya. Todos los días necesitamos practicar la confesión. Necesitamos confesarnos, ¿verdad? Somos pecadores por naturaleza y vamos a pecar, vamos a caer. Pero necesitamos ir corriendo al Señor y confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Este asunto de la conciencia es crucial. Mientras estaba ahí, ¿verdad? Hay dos cosas que suceden ahí. Por un lado, Él nos perdona y por otro lado, Él nos limpia, ¿verdad? Según en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así que por un lado, cometemos la ofensa, como veíamos anoche en el mensaje, cometemos la transgresión, pero necesitamos correr al Señor y el Señor nos perdona. Pero muchas veces, aunque el Señor nos perdona, todavía sigue la mancha, está ahí la mancha. Pero también la palabra dice que Él no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de toda injusticia. Así que por tal razón nosotros necesitamos ir al Señor para que el Señor nos perdone por un lado y nos lave de toda mancha, de todo pecado. Aleluya. Y aún anoche el hermano Willy nos dio unos versículos maravillosos que aunque no tuvimos tiempo de entrar en ellos, luego vayan y entren en ellos para que vean lo que realmente el Señor en su misericordia dice, que aún todos nuestros pecados están en las profundidades de la mar. Así que realmente Él nos perdona. Señor Jesús. Así que nosotros necesitamos tratar con todos estos asuntos de nuestro corazón, nuestra mente, con nuestra emoción, con nuestra voluntad. Necesitamos tratar para que entonces este corazón pueda llegar a ser la buena tierra donde Él mismo como semilla de la vida pueda crecer. Y ustedes saben, en Jeremías 17:9 dice, engañoso, si quieren anoten ese versículo, Jeremías 17:9, miren lo que dice,
Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice, es incurable. ¿Quién lo conocerá? Así que nuestro corazón es engañoso, de hecho es incurable. Pero también anoten este otro versículo, Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Por un lado, nuestro corazón es engañoso, es incurable, pero ¿saben qué? Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros fuimos regenerados, ¿saben lo que sucedió? El Señor nos dio un corazón nuevo. Aleluya. Miren lo que dice Ezequiel. Dice, también os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluya. Así que el Señor nos ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón blando, un corazón tierno para el Señor. Pero entonces quizás pudiéramos preguntar, pero ¿por qué, hermano? Aunque, ¿verdad? El Señor dice en la palabra que me dio un corazón nuevo, me dio un corazón de carne, ¿por qué es que entonces mi corazón se apega a tantas cosas? ¿Por qué es que llegan tantos pensamientos? ¿Por qué es que mis emociones son así? ¿Por qué mi voluntad no es sumisa? Bueno, lo que sucede es que nosotros necesitamos, aunque Él hizo su parte, de nuestra parte nosotros necesitamos guardar nuestro corazón. Y ahí está, quiero que anoten ahí, de hecho en el número 2, uno de los versículos que está de referencia, circulen ese versículo, Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Y miren lo que dice Proverbios 4:23. Guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Así que por un lado el Señor hizo su parte, ¿verdad? Él nos dio un corazón nuevo, un corazón donde Él como semilla de la vida puede crecer, pero del lado nuestro, nosotros necesitamos guardar nuestro corazón. Necesitamos guardar nuestro corazón. Y una de las mejores maneras de guardar nuestro corazón es lo que le mencioné ahorita, el asunto de practicar la confesión. Tan pronto suceda algo, una mancha, tenemos que correr y confesarnos. Y Él va a eliminarla. Señor Jesús. ¿Qué tal si, por causa del tiempo, seguimos leyendo a través del bosquejo? Señor Jesús, leemos el número 3 pequeño, ¿verdad? Nos quedamos ahí, el 3, todos juntos. Estar dispuesto que fluya desde nosotros hasta alcanzar a otros. Así que una vez el Señor ha tratado con nuestro corazón, somos estos vasos canales, necesitamos permitirle que Él fluya a través de nosotros para alcanzar a otros. Quizás tenemos un mejor amigo, que tenemos carga por Él, queremos que Él reciba la vida del Señor, pero el Señor necesita Él necesita fluir a través de nosotros para alcanzar a esa persona. Así que necesitamos permitirle que Él haga eso. Amén. ¿Y qué tal si ahora entonces leemos juntos la letra D y seguimos leyendo el número 1, 2, 3 y entonces quizás paramos para hacer algunas menciones? ¿Qué tal si leemos la letra D juntos? Maneras prácticas de servir a nuestra generación. Así que aquí ahora vamos a unas maneras prácticas. ¿Cómo yo puedo servir a los de mi generación? Bueno, número 1, orando por los demás. De hecho, quizás podemos practicar hasta tener una lista de nuestros amigos, de estos que nosotros queremos que el Señor los gane. Podemos hacer una lista y todos los días podemos orar por esos nombres que tenemos ahí en nuestra lista. Orando por los demás. Número 2, siendo un modelo apropiado para otros. Número 3, dándole a otros nuestro tiempo, dinero y energía. Número 4,
Así que otra manera por la cual nosotros podemos servirle a los de nuestra generación es por medio del servicio. No sé si ustedes actualmente, ¿verdad? Yo sé que ustedes son jóvenes, pero hay algunos servicios prácticos en la iglesia en los cuales ustedes pueden participar. Por ejemplo, es muy bueno cuando los jóvenes sirven con los niños, por ejemplo. Ustedes pueden servirle a los más menores que ustedes en su iglesia, en la localidad donde están. Y de esta manera ustedes rinden un servicio práctico a la iglesia. Y de esta manera ustedes pueden rendir un servicio a los de su generación. Así que los animo a que quizás ustedes quieren servir, se acercan a sus servidores, a sus hermanos en su localidad. Y entonces de esta manera pueden participar en el servicio práctico de la iglesia. Número 5, pastoreando, todos juntos. El número 5, pastoreando a otros. Así que otra manera es pastoreando a otros, a los nuevos entre nosotros, a los que son menores que nosotros y aún a nuestros propios hermanos. Número 6, ¿cómo podemos también hacerlo? Número 6, predicando el Evangelio. Aleluya, predicando el Evangelio. Así que de esta manera nosotros podemos ser estos que les rinden un servicio a los de su generación. Podemos ser estos vasos canales que el Señor busca. Señor Jesús, que el Señor nos haga tales. Y quizás simplemente, quizás si nos sentimos que estamos escasos, simplemente lo que necesitamos es abrirnos al Señor. Aún pedirle al Señor que el Señor nos haga tales. Realmente el Señor lo hará. La palabra dice que el que pide, se le dará. Así que lo que necesitamos hacer es pedirle al Señor que el Señor nos haga tales David, un joven conforme al corazón de Dios. Señor Jesús, aleluya. Así que quizás nos detenemos aquí y los hermanos nos dirán lo que entonces vamos a hacer. Amén.